Feliz día para toda la familia que nos sigue a través de las redes sociales. Hoy domingo 26 de septiembre del año 5782, según el calendario hebreo, hemos entrado a la temporada de ese año. Un año que se pronostica cosas lindas y cosas un poquito difíciles para toda la tierra. Y en el día de hoy lo que queremos ver es un poco el análisis de la preocupación que hay en mucha gente. Mucha gente está preocupada por lo que acontece a nivel global, lo que tiene que ver con el cambio climático, los desastres naturales, estos terremotos, estos huracanes, estos incendios en Estados Unidos, estos eventos tan difíciles que están acaeciendo sobre diferentes naciones de la tierra. Nos gustaría decir que van a cesar, pero a la luz de la palabra, pues sencillamente no es así. Sin embargo, no queremos con esto atemorizar a nadie, no queremos generar ningún tipo de pavor, de miedo, de algún tipo de estrés, no, para nada. Los que estamos en Dios sabemos en dónde estamos posicionados, parados, cuáles son nuestros propósitos y nuestros diseños, y de alguna manera pues sabemos que todo esto es necesario que acontezca para que luego venga o se manifieste esa preciosa venida del Señor que estamos anhelando a la tierra. Hoy vamos a hablar un tema titulado ¿En qué se parecen los días de Noé, los días de Lot y nuestros días? Es una pregunta, ¿en qué se parecen los días de Noé, los días de Lot y nuestros días? Voy a tomarme tiempo para leerles algunas citas de la Escritura, de ese manual eterno, de ese manual de sabiduría, porque es necesario educar a la población que nos escucha. En Lucas 17, 26 al 30, en la versión Palabra de Dios para Todos, tal como pasó en los días de Noé, así pasará en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los mató a todos. Será tal como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió y se fue de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los mató a todos. Pasará lo mismo el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Sin duda alguna, esto tiene que ver con la segunda venida del Señor a la tierra, esa segunda venida que estamos anhelando todos los seres humanos que hemos hecho una profesión de fe, que hemos dado un paso de fe diciendo: te recibimos, Señor Jesús, como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El carácter repentino mismo de la venida señala la necesidad de guardarme contra cualquier descuido, cualquier desatención que yo pueda tener. Durante los días de Noé, usted examina en la Biblia este maravilloso predicador de justicia. Dios le dio una orden de construir el arca según Génesis capítulo 5, 32 y el capítulo 7, verso 5, y pasó algún tiempo exhortando a la gente a que se devolviera de su pecado. Estaba diciéndole, el mundo iba a ser acabado, anegado en aguas, el mundo iba a sufrir la pérdida humana. ¿Por qué? Porque había corrupción, había una seria corrupción en medio de los hombres, en toda la raza humana, y esto de alguna forma molestó a Dios y terminó Dios estableciendo una sentencia diciendo: voy a acabar con la tierra a través de un evento de anegación de agua. La pregunta que vamos a tratar de respondernos el día de hoy: ¿qué pasaba en estas generaciones? Veamos un poquito el caso de Noé. En el caso de Noé, pues igual que en todos los casos, la pregunta se va a repetir en todos los escenarios, que había descuido y desatención hacia lo de Dios. En la generación de Noé, continuaban viviendo como siempre, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dice la Biblia, dándose en casamiento, y la verdad es que no hay nada de malo en estas actividades. Por el contrario, es algo normal en una sociedad que uno explica o sobreentiende que está haciendo las cosas bien delante de Dios. De hecho, por medio de ellas los hombres pueden también glorificar a Dios, según lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, que todo esto, haciendo las cosas correctamente, obviamente, agradan, bendicen a Dios y bendicen la raza humana, pero no era el caso en la generación de Noé. Pero cuando el alma
del ser humano, cuando el corazón, cuando la mente se envuelven en las rutinas de la maldad, del pecado, de la corrupción, obviamente que dejan a Dios de lado, relegado a un segundo plano, y esto trae algunos eventos de catástrofe, de dolor, de tristeza, de muerte a la tierra. Ellos descuidaron definitivamente, esta generación de Noé, sus tareas espirituales. Dejaron de lado la comunión con Dios, el recato, el recogimiento, la humildad, la reverencia, el respeto a los valores eternos que Dios en ese momento les daba. Y finalmente Dios se llena de molestia y acude en una intervención totalmente drástica, dramática, que termina en una muerte global en toda la tierra. ¿Qué se evidenciaba en la generación de Job? Tres cosas que, si se parecen a nuestra cotidianidad, pues debe ser mera coincidencia. Un materialismo grosero, escuche bien esto, un materialismo grosero, una seguridad falsa y un egoísmo frío. Si se parece a nuestra realidad moderna, pues es mera coincidencia. ¿Cuánto vemos a lo largo y ancho de la tierra, a través de las redes sociales, a través de programas de televisión? Vemos la opulencia de algunas naciones con un gasto extremadamente exagerado, y paralelo a ello vemos naciones pasando hambre literalmente, no teniendo ni siquiera para llevar un bocado de pan a la mesa de esos hogares y familias. Vemos cómo en las redes sociales hoy en día se viraliza más cualquier evento de corrupción, de pornografía, de peleas callejeras, de alimentar un poquito la pasión carnal, lo sensual, lo almático, y cómo camina y cómo se vende ese tipo de productos en medio de las telecomunicaciones, de las redes sociales y de las plataformas que se sobreentiende que se esperan que eduquen a la tierra. Y hay un disfrute, hay un cierto morbo en ver este tipo de actividades que causan degeneración, frivolidad, desesperanza, y por ende traen ruina a los valores más excelsos de la raza humana. Los hombres de la generación de Noé no comprendieron esta situación tan peligrosa hasta que fue demasiado tarde. La Biblia dice que Noé se tomó un tiempo, cerca de 7 años, levantando la misma proclama: vengan al arca, la tierra se va a acabar en agua. Nadie le hacía caso, lo tildaban de loco, lo tildaban de dramático, seguramente, no creían en él. Escasamente creyó en él sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Fueron 8 en total los que acudieron al arca, y con ellos el Señor reprodujo una nueva especie conforme al temor, a la humildad, a la obediencia y al diseño que él quería. Lo que queremos de alguna forma significar es que esto no debe ocurrir en esta generación. Ojalá que todos los que nos van a escuchar hoy dentro de casa y a donde llegue esta señal de las redes sociales, tomemos conciencia y pongamos nuestras bardas en remojo y podamos venir en humildad a Dios y reconocer que hay un desenfreno, que hay un libertinaje extremo, que hay un materialismo grosero, que hay una falsa seguridad puesta la mirada en los hombres, y obviamente un egoísmo frío, frívolo, dañino, que pervierte a la raza humana. El apóstol Pablo, hablándonos en la carta de Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 5, verso 3, él dice: cuando la gente diga estamos en paz y a salvo, la destrucción vendrá de repente, así como le vienen de repente los dolores a una mujer a punto de dar a luz. Nadie podrá escapar. Repito, nuestra intención no es generar temor, no es generar ningún tipo de susto, porque no nos podemos acercar a Dios por miedo al infierno que se avecina, o por amor al cielo que Él ofrece. No, debemos realmente acercarnos a Dios porque entendemos, se nos ha sido revelado que vivir sin Dios es una vida falsa, es una vida mezquina, es una vida absurda, es una vida terca. Mucha gente cree que acercarnos a Dios es volvernos fanáticos, religiosos, meternos a monjes, dejar de hacer tales o cuales cosas. Y eso está bien alejado de la verdadera relación que la Biblia y Dios, a través de ese manual, exige y demanda de los seres humanos.
Necesitamos entonces comprender que la Biblia tiene las señales claras, tiene los eventos ya establecidos, aunque los seres humanos no sabemos el día ni la hora en que han de suceder estos eventos. Creo que debemos estar un tanto expectantes y estudiando los eventos bíblicos que nos dan algunas señales para que nos recojamos y vivamos conforme a los diseños que Dios desea en la tierra. En la generación de Lot, vamos a ver un poquito en la generación de Lot, nada diferente a la generación de Noé, aunque fueron eventos en tiempos distintos. En el versículo 28 y 30 del capítulo 20 del libro de Génesis, así fue también en los días de Lot. La gente estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba comprando, estaba vendiendo, estaba plantando, estaba edificando. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre desde el cielo y los destruyó a todos. Noten esa palabra, y los destruyó a todos. Así será el final, o el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ambos acontecimientos tienen que ver con la venida de Jesús a la tierra, ese advenimiento que estamos esperando los que amamos, los que con fe creemos la palabra, los que con fe tratamos de obedecerla y mantenernos en la línea recta, con todos nuestros defectos y con nuestras fallas. Lo que intentamos, repito, es hacer las cosas que agraden primeramente a Dios, y seguramente si agradan a Dios van a agradar a los hombres. La gente del día de Lot, o de la generación de Lot, estaban tan ocupadas en los asuntos ordinarios de la vida, como comer, repito, no hay nada malo en ello, beber, comprar, vender, plantar, edificar, que nuevamente no había nada, absolutamente nada extraño en eso que hacían. Lo que definitivamente era perverso, era dañino, era el hecho de que sus mentes, atención aquí, sus corazones, estaban absolutamente absorbidos en esos asuntos. Tanto en la generación de Noé como en la generación de Lot, la gente se pervirtió, se dejó llevar por el hambre de lo material, por el hambre de la corrupción, por el hambre del egoísmo frío, por el hambre de una falsa sensación de seguridad. Y todo eso fue raído, acabado, sometido. En el caso de Noé, el agua subió y anegó toda la tierra. En el caso de Lot, dice que vino fuego y azufre del cielo y consumió a buena parte de la raza humana que en el entonces vivía. Esta generación, tanto la de Lot como la de Noé, no se dieron el tiempo para satisfacer las necesidades de su espíritu. Estaban completamente apartados, viviendo en su ego, en su disfrute carnal, pasional, sensual, en los sentidos físicos de la naturaleza humana. Los habitantes de Sodoma no le prestaron atención, aun cuando el mandato de Dios, escuche, vino sobre Lot en Sodoma. La gente en general seguía adelante con su negocio de costumbre. Llovió fuego, vino azufre y murió mucha gente. Es triste la historia que vemos ahí en Sodoma y Gomorra, porque no se distancia mucho de lo que vemos hoy en perversión, en maldad, en manipulación, en frialdad, en apatía, en distancias de los diseños que Dios establece para el ser humano. ¿Qué fue? ¿Por qué Dios escogió a Noé y a Lot? ¿Qué fue lo que los distinguió de las generaciones en su tiempo? No eran hombres perfectos, y esto tiene que de alguna forma fortalecer tu fe. Noé fue un hombre con errores y con virtudes, lo mismo que Lot. Vamos a ver un poquito los errores de Noé. Particularmente vemos 3 errores en el capítulo 9, verso 20-21 del libro de Génesis. Nos encontramos que Noé, que era campesino, dice el manual, fue el primero en sembrar un viñedo. De las uvas hizo vino, y pasaron 3 cosas negativas y de mucho dolor en la vida de Noé. Un día, tomando del vino en su carpa, se emborrachó, se desnudó y terminó inconsciente. 3 errores que cometió el señor Noé. Se emborrachó, se desnudó y terminó inconsciente. Esto, de alguna manera, la primera borrachera que se registra en la Biblia se la pega a Noé, si me permite esa expresión, así la usamos en Venezuela. Esta distracción, esta pérdida de sus sentidos, esta inconsciencia, efecto o producto del alcohol, lo llevó a caer a tierra
inconsciente, desnudo. Y en resumen, para acortar la historia bíblica, uno de sus hijos que lo vio, uno de los mayores, Can, no tuvo la conciencia, la sabiduría de cubrirlo, sino que fue y comentó esto a sus hermanos. Pues bueno, dice la Biblia que este hecho de Can trajo una maldición sobre toda su descendencia en labios de Noé, y que todavía persiste hoy en estos pueblos hermanos de Israel que pululan por poderes políticos en medio de esta maravillosa región de Asia. Estos fueron los errores de Noé. Noé permitió que el vino se le subiera a la cabeza, permitió que la inconsciencia, el emborrachamiento, lo llevaran a desnudarse y a cometer un error garrafal que luego terminaría maldiciendo generaciones enteras en la línea del cordón umbilical de los hermanos de Israel. ¿Qué virtudes vemos en Noé? Bueno, también hay virtudes, así como señalamos los errores, y esto habla de que no eran hombres perfectos. Por eso digo, ¿qué diferenció, qué distinguió a Noé y a Lot de su generación? Ya lo vamos a ver, pero fueron hombres de errores. Las virtudes en Noé fueron estas. En el verso 9 y el verso 22, esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de su época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. 4 palabras como una hoja de vida, como un currículum vitae, establece Dios en favor de Noé. Dice que era justo, dice que era honesto, dice que era obediente y que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. 4 características. Además de los errores, que fue en un momento dado, una vez que diseñó su viñedo, que se emborrachó, que se desnudó y cayó inconsciente, y esto trajo maldición sobre mucho pueblo en la tierra, especialmente su descendencia, sus nietos, que todavía hoy hay rasgos y escorias y virutas de ello. Tenía también virtudes. Era justo, era honesto, era obediente y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjese que no es nada imposible lo que Dios demanda para detener cualquier evento trágico, cualquier hecatombe, cualquier catástrofe, cualquier dolor a la tierra. Los eventos señalados o signados en las diferentes escrituras de lo que le espera a la tierra, sin duda alguna generan algún tipo de inquietud. Pero los que estamos en Cristo Jesús, los que estamos amparados bajo las promesas del cielo, tenemos la seguridad de que Dios va a cuidarnos, nos va a proteger, y si nos toca partir, pues partiremos con Él a una mejor vida. Entonces, en la demanda divina no era difícil. Lo que encontró Dios en Noé fue que era un hombre justo, un hombre honesto, un hombre obediente y que trataba de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pese a sus errores, más allá de sus equivocaciones, Noé comprendió que vivir justo, vivir en justicia, vivir en honestidad, vivir en obediencia, era vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Veamos por un momento los errores de Lot. En el capítulo 19 del capítulo de Génesis, el capítulo 19, 30 al 38, es una historia larga. También vemos unos eventos muy tristes allí. Tristes. Yo no voy a leerlo mucho, pero usted tome tiempo y léalo. Génesis 19, 30 al 38. Dice que cuando llovió fuego y azufre la tierra, escuche esto, pues fue raída la tierra, los habitantes de la tierra. De hecho, Lot le pide al ángel que lo envíe a una ciudad llamada Zoar, y el ángel le cumple de alguna manera el pedido, y él llega allá, y los únicos que registra la Biblia que están vivos en esa ciudad son las hijas de Lot y Lot, porque aún las esposas de sus hijas murieron por desobedientes y distraídos con el fuego y el azufre allí en Sodoma y Gomorra. El ángel le concede la petición. Las hijas, un poquito desesperadas, ¿saben qué hacen? Una cosa que me aterra. Dice que se pusieron de acuerdo las dos y emborracharon a su papá. De tal manera que cayó en un estado de inconsciencia, y la Biblia dice que no se dio cuenta. Y embarazó en primer lugar a su hija, creo que menor, y luego salió embarazada en una segunda noche la hija mayor. Qué corrupción, qué aberración,
Qué cosa tan trágica registra la Biblia. La Biblia no esconde los errores que el hombre comete. Ese es lo grande de este libro, de este manual, que no está tapando las deficiencias de los seres humanos, sino que por el contrario las exalta y las levanta, de tal manera que aprendamos también de los errores de estos hombres. Yo cuando he leído varias veces este pasaje, que recomiendo que lo lea con calma y que Dios pueda dar mayor iluminación de esta revelación bíblica a su vida, a su espíritu. Lo depravante, el temor de no reproducir la especie en estas mujeres la llevaron a que se emborracharan a su padre a tal punto que quedó inconsciente. Tal vez una violación, si se puede ver así, de una hija hacia su padre, queda embarazada la primera noche y vuelve a suceder lo mismo con la otra el siguiente día. ¡Wow! Aberrante la historia. ¿Qué pasó? ¿Cuáles eran los errores del señor Lot? Tuvo temor. Temor, escuche, un temor, viendo la mano angelical, viendo la mano salvífica del ángel que fue incluso a esa tierra. Recordarán ustedes que los hombres de esa tierra le exigían a Lot, y eso le hizo alcanzar justicia ante Dios, que les entregara a los hombres que llegaron, hablando de los ángeles, porque querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Otra situación aberrante allí. Cosas, repito, que hoy en día también se están dando en nuestra generación. Y hay mucha preocupación en la mente de muchos hombres y mujeres en la tierra por la corrupción, por la concupiscencia, por el pecado, por el dolor, por la inmoralidad que está caminando en las mentes, en las almas humanas sin Dios. Lo primero que asaltó como error en la vida de Lot fue el temor. Escuche, un temor que no tenía ningún tipo de esencia. Dice el verso 30, como tenía temor de quedarse en Zoar, él y sus 2 hijas se quedaron en una cueva. No había que temer, ya los ángeles lo habían sacado, lo habían librado de la muerte, del fuego y del azufre. Lo que tenía era que confiar, pero se presentó pues en medio de la naturaleza humana del señor Lot temor. Segundo, se dejó emborrachar 2 veces por sus hijas. Tercero, quedó inconsciente a tal punto de no saber lo que pasó. Las hijas quedan embarazadas de él y dieron a luz, atención aquí, 2 líneas genealógicas de maldad sobre toda la nación, conocidos como los moabitas y los amonitas. Hasta hoy, enemigos, con otros nombres, obviamente, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Había necesidad de esto? Pues claro que no. ¿Cómo se llegó a esto? Por la depravación del pecado, por la maldad y la corrupción de los hombres, por el descuido, por la apatía del ser humano de volverse a Dios. ¿Qué virtudes encontramos en el señor Lot? Bueno, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 7 al 8, nos encontramos con una lectura que nos arroja luz para comprender las 4 características virtuosas que tenía Lot. Dice, pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días viviendo entre tantos perversos. Así está la iglesia del día de hoy. Está un tanto atormentada, angustiada por lo que tiene que ver y oír todos los días en manos de hombres inescrupulosos, inmorales, hombres vanos, viles, alejados de Dios. Alguien se atrevió a decir que estos tiempos son peores a los de Noé y a los de Lot. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos dé su asistencia. ¿Tiene virtudes Lot? Claro que sí. Era un hombre bueno, era un hombre justo. Número 2, se angustiaba por la mala vida que llevaba su generación, le preocupaba, como nos preocupa a todos los hombres de buena voluntad, y sufrió el acoso por la vida inmoral en su tiempo. Eso lo estamos sufriendo los hombres que amamos a Dios. Nos acusan de fanáticos, nos acusan de legalistas, nos acusan de locos, nos dan tantos nombres, nos vulneran nuestros derechos. Hay naciones donde se prohíbe la prédica del evangelio, qué triste. Hay lugares donde se conoce más de el refresco Coca-Cola que del mismo nombre poderoso de Jesús. Hay tantos engaños y manipulaciones en la tierra que, repito, Dios tenga misericordia de la tierra, Dios extienda mayor gracia sobre los seres humanos y Él sea amplio en perdonar para que todos todavía
cuando la puerta está abierta, nos volvamos a ese arrepentimiento, a esa techubá que demanda la palabra. Bueno, los estudiosos se hacen preguntas. ¿Por qué fueron escogidos Lot y Noé? Y Noé, correcto, como ejemplos de hombres virtuosos? Sencillo. Este par de hombres defectuosos en sus generaciones y en sus tiempos tuvieron un indicativo correcto. Ellos prestaron atención a lo que Dios estaba hablando. Usted como entendido en los tiempos, usted como un hombre sensato, usted como un estudiante profundo, analítico, un investigador, un escudriñador de la palabra, usted debe sencillamente prestar sus oídos a escuchar lo que el manual registra, lo que está literalmente develado y lo que está detrás de lo literal, lo revelacional, la iluminación de la palabra. El punto aquí es que ellos abrieron sus oídos. Lot y Noé abrieron sus oídos. Abre tú tus oídos a lo de Dios. Querido hombre, querido caballero, querida mujer, querido joven, querido niño, querido líder político, querido gerente industrial, querido artista, querido diplomático, tú que me escuchas del otro lado, es tiempo de recogernos con Dios. Es tiempo de poner atención, abrir nuestros oídos a las demandas del cielo. Repito, se cree que esta generación está siendo más perversa, más contaminada, más inmoral, más corrompida que la generación del tiempo de Noé y la generación del tiempo de Lot. Los estudiosos dicen que los números de habitantes de esas temporadas eran ínfimos, eran chucutos, pequeños, eran en relación a los números de hoy. De los casi 6.000 millones de habitantes que tiene la Tierra, escuche, hay un alto porcentaje de gente que no conoce a Dios, que vive una vida de apatía, de espaldas, de sordez a lo que Dios dice. Y esto debe hacer un efecto positivo en la vida de todos los que nos escuchan. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Jesús, volvámonos a la regla infalible que Dios estableció como manual de vida, la Constitución que está por encima de la Constitución de los hombres. ¿Qué pasa en nuestros días? ¿Qué pasa en nuestros días? Escuche, en nuestros días hay afanes materialistas más grandes que los que habían en los tiempos de Noé y de Lot. En nuestros días hay afanes egoístas. Escuche, hay más propensión a la idolatría. Qué triste ver un hombre postrado todavía en el siglo XXI frente al palo, la piedra, el metal. Qué triste todavía, Dios mío, ver una persona que todavía en una semana tradicional en el mundo se mueve de rodillas por 7 iglesias, por 7 plazas, por 7 ríos, creyendo que de esa manera va a pulgar o se va a acercar al milagro o a la divinidad del cielo. Qué triste es eso. Eso habla del profundo desconocimiento del ser humano, de lo que Dios ha establecido como diseño. Cuando estamos en la era de las telecomunicaciones, donde hoy en día, si el apóstol Pablo viviera, todavía estuviera mandando doctrina más doctrina para fortalecer a la raza humana. Con la tecnología moderna, y tenemos una ignorancia todavía tan garrafal en medio de seres humanos que ciegos, sordos, mudos, no quieren ver la verdad que se avecina. El cambio climático está ahí. Los científicos entendidos dicen que si esto continúa, si no paramos las emisiones dañinas que se cargan en la atmósfera, vamos a terminar, escuche, haciéndole mucho daño a nuestra capa de ozono y por ende a nuestros cambios climáticos. No hay buenas noticias del mundo científico en que esto se detenga, porque las naciones no quieren ahí tomar precauciones. Van a continuar, escuche, la mortandad, los incendios, los huracanes, los maremotos, los movimientos telúricos, todo esto, escuche, viene por causa del pecado, por causa de la espalda, por causa de la apatía que el ser humano tiene con lo de Dios. Recojámonos con Dios. No hay tiempo para chistear. Yo no sé cuándo viene el Señor por su pueblo, no lo sé.
no lo sabe nadie. Pero escuche, la Biblia señala la ruta, así como Lot y Noé, que eran hombres comunes, como tú y como yo, que cometían errores. Por eso me encadené a señalarte los errores. Cometieron errores garrafales, tal vez peores que los errores que tú y yo hemos cometido. Sin embargo, tuvieron la humildad de volverse a Dios, de volverse hombres honestos, hombres justos, hombres obedientes a lo que Dios decía, y terminaron hallando no solamente salvación a sus vidas, sino que obedecieron un plan estratégico de Dios para salvar la tierra y sus habitantes. Dios nos quiere advertir que nos detengamos y que bajemos las revoluciones a los afanes de este siglo, y que busquemos a Dios en oración, en santidad, en ayuno, en profundidad del estudio de la palabra, el conocer a Dios, el mejorar nuestra intimidad con Dios, el abordar una relación con el Espíritu Santo más cercana, más estrecha. No es malo casarse, trabajar, estar en familia, pero escuche, tenemos que subir nuestros niveles de tiempo, de dedicación a nuestra lubricación, a nuestro entrenamiento, a nuestro crecimiento y nuestro propio provecho espiritual. Si queremos que el Salvador salve, si queremos que el Libertador liberte, si queremos que el Sanador venga y sane la tierra, tenemos que hacer nuestra parte. Quiero terminar con unos 3 versículos en Génesis capítulo 6, 11 al 13. Por lo menos 6 consideraciones que debes analizar en casa. Mira qué dice el escritor de Génesis. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, número 2. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, número 3. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, número 4. Escuche bien, 4 veces el verbo corromper en diferentes tonos. 5. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. 6. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Son palabras duras que posiblemente generen susto. No es nuestra intención generar miedo, zozobra o susto, no. Pero sí generar reflexión, autoexaminación, devolvernos de cualquier camino equivocado, retomar el sendero correcto, la senda correcta. Es tiempo para compartirle de las bondades del cielo a los seres humanos. Es tiempo ya de dejar de utilizar o mal utilizar las redes sociales y comenzar a colocar la educación correcta para que otros sean alcanzados por el temor a Dios. Es tiempo de ir a la radio, a la televisión, a los periódicos impresos y a cualquier instrumento que tengamos para comunicar verdades con todo un objetivo muy claro de acercar el ser humano a la presencia de Dios. Los días son malos, difíciles. Los días que estamos viviendo, escuche, sobrepasan lo que pasó en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. No te vayas a encontrar tú con el oído sordo, entretenido, distanciado, abandonado, embuido en las cosas de la tierra. No estoy diciendo que salgas corriendo y dejes todo lo que haces. No, estoy diciendo que mejores tu intimidad con Dios. Estoy diciendo que mejores tu estudio del manual. Estoy diciendo que mejores tu capacidad evangelizadora. Estoy diciendo que mejores tu capacidad para formar a otros en la palabra. Estoy invitándote a que juntos bajemos los diseños del cielo y abarquemos a más gente y a más generación. Padre, estamos en el año del Payback. Estamos en el mes celebrando que hemos sido diseñados para la grandeza del servicio. Ayuda a nuestras congregaciones en el mundo. Venezuela, nuestro capítulo maternal, nuestra casa madre, las naciones de la tierra, esta nación, Estados Unidos, que nos ha albergado. Señor, te pedimos que tengas misericordia de los pecadores y que aumentes tu gracia sobre aquellos que están escuchando esta palabra. Y podamos, Señor, en autorreflexión, en autoexaminación, volvernos a ti. Ayúdanos a entender tus tiempos. Ayúdanos a entender tus diseños. Ayúdanos a caminar en la senda correcta. Si estás allí y nadie te ha invitado a recibir a Jesús como Dios, Señor y Salvador, este es el momento para hacerlo. Te pido que ahí donde estás, repitas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, ven a mi vida, conviértete en mi Dios, en mi Señor y en mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea.
A partir de hoy quiero convertirme en tu hijo y te pido que te conviertas en mi Padre, en mi Dios, en mi Señor y en mi Salvador, y que puedas inscribir mi nombre en el libro de la vida. Para toda la iglesia que nos escucha en América Latina, en casa, en Caracas, Venezuela, por favor, es tiempo de ir a las calles, ir a los territorios, ir a los lugares, ir a todos los escenarios donde se encuentren seres humanos y proclamar el gran nombre de Jesucristo, que está por volver a la tierra, que está por venir a la tierra. Estamos en el tiempo del payback. Tienes discurso, tienes filo, tienes palabra para edificar la casa en este año. Hay que edificar la casa. La casa eres tú y soy yo. La casa es nuestro hogar, nuestra familia. La casa es la iglesia. La casa es la ciudad. La casa es el país. Necesitamos abrigar ese país en los diseños de la palabra de Dios según la carga profética que gravita en este año 5782. Te pido varias cosas. Número uno, comparte este video. Por favor, no lo guardes, compártelo, hazlo correr. Ayúdanos a que otros conozcan la palabra con claridad y sencillez. Suscríbete a nuestros canales y dale compartir. Anda, córrelo en la familia, tus compañeros de trabajo. No hay tiempo que perder. Segundo, te pido que te mantengas en oración con Dios. Y número 3, si Dios coloca en ti sembrar una semilla financiera en nuestro ministerio, aquí te van a aparecer nuestras cuentas bancarias para que así podamos seguir predicando y ayudando nuestros ministerios en donde Dios nos ha puesto a servir. Para ti pido la bendición de Dios, la asistencia del cielo y sobre todo su blindaje, su protección y su compañía. Con su favor nos encontramos en nuestra próxima entrega.